Bueno, continuamos el tema anterior. Por el video anterior ya sabemos que, al menos sabemos, ¿no? Tenemos una idea de que Dios es una suerte de unidad prístina de identidad, pudiéramos decir, de pensamiento y lenguaje. Son una misma cosa. También podemos definirlo como identidad de la esencia y la existencia. Esas cosas no están desdobladas, no están separadas todavía. ¿Ok? Y por lo tanto, Dios, siguiendo la tradición aristotélica, decía, es inteligencia que se piensa a sí misma. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo importante aquí es sencillamente retener el momento en que esa inteligencia no tiene objeto. O sea, se tiene por objeto a sí misma, en todo caso. Al tenerse por objeto a sí misma, no tiene un objeto que se le enfrente y por lo tanto no existe la contraposición sujeto-objeto en esa unidad prístina, ¿verdad? Una unidad que es sujeto-objeto de sí misma, si es que queremos usar esos conceptos, pero lo importante es que no están diferenciados, ¿ok? No están diferenciados en esa unidad, al tenerse a sí misma por objeto, ¿ok? No hay esa contraposición sujeto-objeto. Entonces, lo otro que ya sabemos es la naturaleza de lo espiritual, que es tan importante para darnos cuenta que todo el mundo humano, al mundo que tenemos acceso, donde quiera que esté, por muy lejos que lleguemos, es un mundo espiritual, ¿verdad? Es un mundo espiritual, no material. Olvídense de eso. Olvídense de eso. Aprendan a pensar. Cuando se dice átomo, allá, con Demócrito el griego, que fue primero que inventó lo del átomo, no quiere decir más, no quiere decir otra cosa que lo que es más allá no divisible. Eso es lo que quiere decir átomo. Y átomo sencillamente no olviden que es una palabra, por lo tanto ya ahí está toda la cultura en ese concepto de átomo, lo menos que tiene es de materialidad. ¿Ok? Entonces, recuerden lo que les expliqué de qué cosa es lo espiritual y qué cosa es lo material, ¿verdad? O sea, seguimos entonces, ya podemos avanzar un poquito más en este punto. Recuerden que, como había dicho el científico, que supuestamente el científico de quinta categoría, porque los grandes científicos generalmente creen en Dios, ¿ok? Pero bueno, la ciencia, sí, personalmente se entiende como algo opuesto a la religión y que por lo tanto es atea, etcétera, etcétera. Pero lo que quería decir es que el científico está arrojado, según vimos en el video anterior, está arrojado ante un mundo objetivo. Ese es su punto de partida. Cuando él abre sus ojos, lo que ve delante de sí es una realidad objetiva y entonces comienza a medir, a experimentar en esa realidad objetiva y comienza su aventura en pos de la verdad, ¿okay? Utilizando unos métodos racionales. Entonces él cree en esa objetividad, cree en la materialidad del mundo y la ciencia, vamos a decirlo así, y por supuesto su posición con respecto al tema de Dios es bastante eh, indiferente, vamos a decir, ¿no? Entonces recuerden que yo la teología tampoco acepto muchos de los argumentos, que la teología es crimen, pues como ya dije, no tiene respuesta, ¿no? Para muchas cosas. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa con esto? Déjenme referirme a otro filósofo. Plotino fue un filósofo neoplatónico. Y Plotino tiene probablemente la filosofía más bella que existe. No la voy a describir aquí, solamente voy a ir directo para que no se me vaya el tiempo de nuevo. De acuerdo a Plotino, Dios es lo uno. Lo uno porque fíjense que no hay desdoblamiento, no hay dualidad ahí, es lo uno. Volvemos a lo mismo, ¿ok? La filosofía de Plotino está en el corazón de la formulación doctrinal del cristianismo. Los filósofos son los que saben de esto, señores. Entonces, para Plotino existe esa unidad, ese uno, y existen dos vías que son opuestas. Una vía que es la emanación a partir de lo más perfecto, que es ese Dios uno, y es hacia lo menos perfecto, que lo menos perfecto de todo sería, lo más imperfecto sería la materia. Pero aquel Dios, ese Dios que está ahí, es pura
inteligencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay otra vía, que es una vía más bien evolutiva, ¿no? La emanación y la evolución, que es una vía de ascenso para usted llegar a Dios, para usted llegar desde donde usted está como ser humano, a llegar a trabar contacto con la esencia divina. Fíjense que no es comprenderlo, no es entenderlo, no es conocerlo, no es conocer a Dios. ¿Saben qué? Eso es imposible. Y se lo explicaré en otro día, en otro vídeo, porque no hay tiempo para tanto. Pero Dios no se puede conocer. Van a ver más adelante por qué. Ya aquí les voy a dar alguna idea. Con Plotino se lo puedo decir. Es más, vamos a tratar de hacerlo con el mismo Plotino. ¿Qué sucede? Que uno va ascendiendo por la vía de los inteligibles, ya que Dios es pura inteligencia. Uno va ascendiendo por la vía de los inteligibles de Plotino. Plotino los caracteriza así. Y eso, básicamente hay tres vías, ¿no? Está la música, la belleza, la música y la filosofía. Uno va progresando por la vía de los inteligibles, porque cada uno de estos grados es más inteligible que el otro, ¿verdad? Un pedazo de mármol, una estatua, es más bella que un pedazo de mármol, pero la modelo es más bella que la estatua. Entonces eso es un progreso por lo inteligible. En la música igual, no es lo mismo usted tira una lata por una escalera y lo que hace es un ruido. No es lo mismo la armonía de los sonidos, la melodía, que es algo inmaterial, pero que usa lo material, ondas sonoras, fíjense, pero la melodía misma y la armonía de esos sonidos no es algo material. Sin embargo, siendo no material, no siendo algo material, pues es más inteligible, ¿verdad? Que el puro ruido. Entonces, con la filosofía, ¿qué es lo que sucede? Que es la vía más alta que tenemos para acercarnos a la esencia de Dios, a Dios, a este uno. Pero, ¿por qué? Porque la filosofía maneja conceptos, y los conceptos son los inteligibles de mayor grado que podemos alcanzar. ¿Ok? Pero resulta que la razón no es suficiente para llegar a la esencia divina, porque al contrario, si bien la razón se mueve con estos inteligibles, estos conceptos racionales que son completamente inteligibles, o lo más inteligible posible, la razón presupone la multiplicidad de objetos. Y Dios es lo uno, es la unidad prístina. Luego, la razón presupone la multiplicidad, y por mucho que nosotros nos esforcemos mediante la vía de estos conceptos de la razón, de estos inteligibles, pues nosotros nos alejamos de Dios. O sea, nos acerca, pero al propio tiempo nos imposibilita trabar contacto con la esencia divina, con Dios, con el Dios uno, dado que la razón presupone el objeto y con ella la multiplicidad. ¿Okay? Por lo tanto, esa vía es la que más nos acerca, pero no tenemos posibilidades. ¿Cuál es la posibilidad que ofrece Plotino? El éxtasis. Y el éxtasis es una detención de los procesos mentales significativos, es como una parálisis, digamos, de la razón, donde la razón pierde esa contraposición, por lo tanto, y esa multiplicidad. Por lo tanto, debemos tratar, es el mensaje que manda Plotino, de deshacernos de la contraposición del sujeto con el objeto. O sea, la multiplicidad de objetos que presupone la razón, que viene siendo lo mismo, esa dualidad, para poder llegar a tener contacto con esa esencia, con lo divino, que es solo unidad, es lo uno, ¿verdad? Entonces, fíjense qué interesante está esto. ¿Qué es lo que sucede? Que el científico comienza su actividad inserto ya arrojado en tu mundo objetivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué sucede esto? Bueno, muy sencillo. Hacia los 2 años de vida, 2 años y medio, es que surge el yo en el niño. Y cuando esto sucede, es que el mundo queda dividido en interno y externo, en objetivo y subjetivo, no antes. Luego, esa realidad objetiva es un producto de la propia actividad del yo, porque el yo pone el objeto, se extraña de sí mismo en el objeto, y eso es la conciencia, señores. Entonces, cuando el niño cobra conciencia, se vuelve un ser racional, deja de hablar de sí mismo en tercera persona, indicando que carece de yo. Hasta los 2 años y medio, el niño dice: papá, el niño quiere ir al parque, el niño quiere helado. No dice yo quiero ir al parque, porque no tiene la representación del yo. Cuando la cobra, y eso es un proceso bastante milagroso,
cuando la cobra, y no se sabe ni cuánto dura, ni cómo se establece el yo en el ser humano, no lo sabemos. Cuando cobra esa representación del yo, ya el mundo queda dividido en objetividad y subjetividad, en externo e interno. Entonces, es así el hombre que ya tiene la capacidad de producir signos, y no símbolos, sino signos, y está ya dotado de un lenguaje proposicional, así será su realidad. Todo lo que él va a ver, todo lo que va a entender, todo lo que va a escuchar, va a estar filtrado por esa contraposición, por esa conciencia racional que ha generado el plano de la objetividad. Antes no existía. Y toda la realidad de la ciencia viene después de que el hombre ha dado el paso hacia sus 3 años de vida de convertirse en un ser racional y generar el plano de la objetividad. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, la ciencia está cerrada en un pequeño círculo y ella jamás va a entender una cosa que ni siquiera está antes de ella. Porque la palabra antes no podemos usarla porque el tiempo no aplica, ni siquiera el espacio. Y eso podemos hablar de eso. Bueno, ¿qué hacía Dios antes de crear el tiempo y toda esa historia? Para todo eso hay respuesta, ¿verdad? Pero el asunto es que la ciencia se mueve en un terreno que ha sido el resultado de algo y ella nunca va a salir de esa casa, de la objetividad donde ella vive. Nunca lo va a entender. Y todo lo que nos describe ya condicionado por la contraposición sujeto-objeto, por la conciencia racional que surge en un momento determinado. Uno no nace como conciencia, uno adquiere la conciencia hacia los 2 años y medio de vida. Y el mundo que uno va a ver y por el que se va a fajar pensando que es lo que existe, que es lo más grande del mundo, ese mundo de la ciencia, es el mundo de la conciencia, mediado por la contraposición sujeto-objeto. ¿Qué te está diciendo Plotino? Tienes que superar la contraposición de la conciencia sujeto-objeto esa si tú quieres saber qué cosa es Dios. ¿Y cómo lo haces? Bueno, tienes 2 caminos. O lo haces hacia adelante o lo haces hacia atrás. Hacia adelante el camino lo tomó Hegel. No hay quien lo supere en eso del más alto grado de racionalidad, que es el pensamiento conceptual. Por eso la gente no lo entiende. Ese es el tipo. Yo dije, por ahí no puedo ir, me voy para atrás. Y entonces me fui hacia lo que sucede antes de que tú cobres la representación del yo. Retrocedí al símbolo, retrocedí al mundo del ritual, a la forma más elemental de expresión, para ver dónde estaba lo particularmente humano y poder entender todo este fenómeno. Pero no estoy hablando de mí ahora, sino estamos hablando de cómo la ciencia puede no entender el tema de Dios. Entonces, la conciencia racional. ¿Qué cosa es la conciencia? Desde Aristóteles se define como la existencia. Perdonen. ¿Qué es? La existencia la definió Aristóteles como la actualidad de la conciencia. Usted tiene conciencia actual y usted existe. Usted tiene conciencia actual de algo y puede decir que las cosas existen porque tiene conciencia actual de ella, actual. ¿Ok? Por lo tanto, señores, si la conciencia surge hacia los 2 años y medio y significa una caída ante la objetividad, recuerden el paraíso, esto lo voy a explicar otro día, una caída, ¿verdad? Como cayó el hombre cuando mordió la manzana y cobró conciencia. No quiero extenderme en eso porque es bien bonito la interpretación del pecado original. Ok, eso para otro día. Pero lo cierto es que obviamente Dios no existe. Porque no podemos decir que está antes, que está más allá, son expresiones espaciotemporales. Dios es trascendente, trasciende ese plano de la conciencia en el cual vive el hombre, vive la ciencia y vivimos todos aquí engañándonos uno al otro como podemos. ¿Verdad? No sé si me entendieron, vamos a ver qué tiempo queda. Oh my God, se me va. Bueno, aquí los dejo porque ya no hay más tiempo para esto, ¿verdad? La moraleja es, claro que Dios no existe, Dios es. Estamos hablando de ser y más bien de un ente trascendente. La existencia es para nosotros, para las cosas. El lápiz existe, el carro existe, la pared existe, la casa existe, tú existes, yo existo. Pero Dios está por encima de eso, señores. Otro día hablamos.